ahí estaban las instituciones de gobierno, pero también las grandes fábricas, los barrios obreros, un barrio que se llamaba Viborg, que eran, como siempre, los suburbios que rodeaban a la ciudad. Fábricas gigantescas por ejemplo, automotrices. La Renault tenía una fábrica en Rusia, pero sobre todo la industria bélica pedía una enorme cantidad de fábricas. Entonces la industria bélica pedía fábricas metalúrgicas gigantescas. Son cosas que no había, por ejemplo, en el México de esa misma época. En México también hubo una revolución en esa época, pero la clase trabajadora mexicana estaba dispersa en minas y en la industria ligera, textil, por ejemplo. Y la Ciudad de México era una ciudad fundamentalmente de servicios, aunque había algunas pequeñas, las primeras industrias, etcétera, ¿no? Pero Rusia, en cambio, pese a ser un país campesino, tenía estas concentraciones obreras enormes. Entonces, en 1917 se fundó un estado de cosas en febrero muy particular. Había un gobierno que había sido elegido antes de la revolución en forma de Duma, o sea, como si ahorita tiráramos a Peña Nieto. Pero, sí, tiráramos a Peña Nieto, pero que los diputados y senadores dijéramos, qué bueno que tiraron a Peña Nieto, ahora nosotros vamos a ser el gobierno. Pues bueno, sería un paso adelante siempre y cuando tuviéramos un consejo obrero que estuviera junto con ellos. Pero en esa época la gente recién había despertado a la política y quería que los gobernaran socialistas, revolucionarios. Y había muchos partidos que se decían socialistas y revolucionarios, por lo menos 3, y 2 eran muy grandes. Se llamaban, por un lado, precisamente los socialrevolucionarios, que era un partido pues, de izquierda, teóricamente lo que llamamos ecléctico. O sea, no era exactamente marxista, no rechazaba el marxismo, no rechazaba el anarquismo, era una combinación. Y el partido menchevique, que era una mitad del movimiento marxista. Estos partidos estaban educados en una idea de que lo que necesitamos ahora es una revolución democrática y por lo tanto es natural que el Soviet gobierne al lado del gobierno provisional. Pero había un tercer partido. El movimiento marxista estaba dividido en 2, los mencheviques y los bolcheviques. Los bolcheviques, a diferencia de los mencheviques, desconfiaban mucho de los partidos capitalistas, de los liberales. Históricamente, igual que los mencheviques, creían una versión ortodoxa del marxismo de que primero tenemos que lograr una revolución democrática y luego el socialismo ya veremos. Así habían sido educados, pero también habían sido educados en que los obreros eran los que tenían que llevar a cabo esa revolución democrática y había que desconfiar siempre de los partidos burgueses. O sea, de los partidos capitalistas que gobernaban en un primer momento en el gobierno provisional. Subió al gobierno provisional nombrado por el comité de la Duma un hombre que era un príncipe, nada menos, aunque un príncipe de ideas liberales que se llamaba Lubov. Y hizo un gobierno de coalición donde dejaron entrar a un socialista que se llamaba Kerensky. Así estaban las cosas. El partido bolchevique simplemente tenía una posición de no sé qué es esto. Supuestamente nosotros esperábamos que pasaba esto, pero ahora que lo vemos, pues no es lo que esperábamos. Pero tenía poca claridad. Hasta que en el mes de abril llegó el líder de los bolcheviques que había estado exiliado todo este tiempo en Suiza, Vladimir Ilich Ulyanov, que firmaba como N. Lenin. Un tipo que pasó a la historia, es odiado por la historia oficial. Pasó a la historia como dictador, etcétera. No era a diferencia de lo que había sido Marx, no era exactamente un escritor. Sí dominaba muchos temas, la economía, la filosofía, pero no era un gran escritor como había sido Marx. Más bien era un líder político. Llegó a Rusia y escribió un documento justamente hace 100 años, este mes, que pasó a la historia como las tesis de abril y que les explicaba a su propio partido, que como les digo, desconfiaba de la burguesía, pero no sabía muy bien qué quería. ¿Saben qué? Hasta ahora hemos dicho que necesitábamos una revolución democrática donde los campesinos y los obreros la dirigieran, pero estamos viendo que en las condiciones actuales la revolución democrática no puede seguir adelante si no es ya con el poder obrero, es decir, con la dictadura del proletariado. Palabras que aterrorizan a muchos, ¿no? Que gobiernen los obreros, ¿no? Qué cosa, ¿no? ¿Quién se atreve? En los siguientes meses
creo que me estoy pasando de detallista en esta historia y me voy a tomar 2 horas si sigo en este nivel, entonces voy a avanzar un poco. El mes de julio… Mientras, ¿puedo hacer un apunte? Algunos apuntes. Sí, desde luego. Invitamos aquí a Lorena Paz Paredes, que desgraciadamente no pudo venir, para que nos diera una visión campesinista de la Revolución Rusa, ¿no? Que normalmente está ausente. Entonces, bueno, esto lo digo un poco para que se matice la visión obrerista que va a predominar en lo que diga Óscar, ¿no? Por un lado. Por otro, Óscar dice, es que hubo una revolución en Rusia donde el proletariado era relativamente pequeño, pero estaba muy concentrado, a diferencia de la revolución en México, donde no existía ese proletariado vasto, concentrado. Sin embargo, en México, la revolución tenía dos expositores populares que de haber avanzado, de no haber sido derrotados, o sea, Villa y Zapata, el final hubiera sido distinto, ¿no? Quiero decir, maticemos otra vez, no existía el partido bolchevique, no existía un Lenin, ¿no? Bueno, había un Zapata y un Villa, ¿no? Bueno, para seguir matizando. Lo otro es cuando Óscar habla de los soviets, al final de cuentas de lo que está hablando es de una forma particular, pero de autogestión, ¿no? Y esto es algo que nos es muy actual a nosotros, a través sobre todo de la reivindicación que las comunidades indígenas vienen haciendo desde 1994, ¿no? De formas de autoadministración de los pueblos que son autogestivas y que por lo tanto no tienen que ver con la organización vertical de la sociedad. Y bueno, y para el tercer punto, ya era un poco para dejar respirar a Óscar y que fuera más rápido, es que este gran acontecimiento frente al cual estamos y que nos está bocetando Óscar, en el libro John Reed, al hacer 10 días que conmovieron el mundo, este gran espectáculo no nos lo narra estando presente, pues, ¿no? Es una crónica, él está presente, activo, participa en el movimiento. Entonces, eso adquiere de pronto unas dimensiones. Podemos entrever a través de su relato las dimensiones que tuvo ese momento. Ya Óscar respiró, sígale. Pasaba que el gobierno provisional, cada vez los socialistas iban dominando más y más en él, porque las masas seguían dominadas y creciendo, pero eran estos socialistas que podríamos llamar moderados en cierto modo o conciliadores. Conciliadores es la palabra que se usaba en esa época. Es decir, nosotros somos socialistas, pero no porque queramos el socialismo, no, solo somos socialistas porque algún día quizá teóricamente, ¿verdad?, en realidad queremos que gobiernen los capitalistas, que son los que tienen derecho. Estos eran el Partido Social Revolucionario y menchevique. Llegó su influencia a un punto tal que el príncipe Lvov renunció al primer ministerio, al puesto de primer ministro, y lo asumió Kerensky, que era miembro del Partido Social Revolucionario. El mes de julio, los trabajadores volvieron a salir a la calle, sobre todo hartos de la guerra. O sea, muchos de estos socialistas antes de la revolución decían en teoría oponerse a la guerra, pero cuando empezaron a gobernar, y la guerra ¿cuándo acaba? ¿No? La guerra la firmó el zar, ya cayó el zar, ¿por qué seguimos? Porque sucede que este gobierno seguía representando los intereses del capital ruso, que era en verdad el que hacía la guerra, no el zar. La gente creía que había ido a la guerra por el zar, en realidad había ido a la guerra por el capital ruso y ese seguía existiendo y seguía siendo dominante. Entonces estos partidos no querían salirse de la guerra. Aquí quiero hacer una nota curiosa, ¿no? Se acusa normalmente a los revolucionarios de violentos y se habla en contraposición de la vía pacífica, no, yo no soy revolucionario, yo soy pacífico. Los pacíficos, en este caso,
que no querían derrocar al gobierno provisional. En cambio, curiosamente, no tenían objeción a la masacre de miles de trabajadores que fue la Primera Guerra Mundial. Mientras hablamos, o sea, mientras estos meses transcurrían, cada mes los soldados seguían muriendo en todos los frentes de la Primera Guerra Mundial. Si bien los rusos trataron de mantener un estado de armisticio temporal, este no podía ser más que temporal. Entonces, en el mes de julio, Kerensky y el gobierno provisional mandó una ofensiva, o sea, a renovar la guerra. Y entonces los trabajadores, sobre todo de San Petersburgo, dijeron: no queremos que nos gobiernen ustedes, gobierno provisional, queremos que nos gobierne el Soviet. Y vamos a manifestarnos. Y además somos soldados, decían los soldados, y vamos a manifestarnos armados. Pero había una situación muy confusa. El Soviet en ese punto lo gobernaban los mismos partidos que dominaban el gobierno provisional, o sea, los socialrevolucionarios y los mencheviques. Los bolcheviques eran una minoría que cada vez crecía más en el Soviet, pero nada más, los que gobernaban el Soviet eran estos otros partidos conciliadores. Entonces había esta situación muy paradójica, que es como si les dijera: no quiero que gobiernes tú, quiero que gobiernes tú. O sea, era la misma gente, había una situación muy rara, ¿no? De quiero que gobiernes tú a través del Soviet. Y ellos les decían: pues ya gobierno yo, dejen en paz. Esto llevó a una situación de confusión que permitió, que hacía que la mentalidad de los trabajadores, aunque era muy revolucionaria, dicen que la conciencia de clase del proletariado de San Petersburgo en particular era una de las maravillas de la historia. Aún con esa conciencia de clase había una confusión, o sea, había una falta de claridad de propósito. Y además, si bien confiaban en los bolcheviques, no sabían hasta qué punto había que confiar en los bolcheviques. Ya en febrero las masas habían salido a luchar sin necesidad de un partido que los dirigiera, y la lección había quedado clara. Los bolcheviques también, pero si nos dicen que no luchemos, de todas maneras hay que luchar y ya veremos qué pasa. Pues en julio las cosas no fueron tan bien. La movilización fue aplastada, fue llamada a una insurrección. No era verdad, no querían tomar el poder, pero el gobierno la llamó una insurrección, la aplastó, metió a la cárcel a muchos líderes bolcheviques, como Alejandra Kollontai. ¿Saben ustedes que Alejandra Kollontai fue la primera mujer que ocupó un puesto oficial en México? Porque fue la primera embajadora mujer de un país. La Unión Soviética fue el primer país que concedió plena igualdad, no solo formal, sino real, a las mujeres, es decir, las integró al gobierno. Y Alejandra Kollontai entró al gobierno en el año de la Revolución, pero para los años 20 fue nombrada embajadora, primero creo que en algún país de Escandinavia y después en México. Entonces, en los años 20, cuando la palabra embajadora se usaba solo para referirse a la esposa del embajador, llegó una verdadera embajadora sin esposo, o sea, que fue Alejandra Kollontai. Bueno, Alejandra Kollontai era una bolchevique que fue arrestada después de las jornadas de julio, igual que León Trotsky, que acababa de llegar del exilio en Estados Unidos, y muchos más. Lenin, por su parte, dijo: yo sé que las tradiciones del socialismo son enfrentar mi juicio, probar que soy inocente, porque los acusaban de ser espías de los alemanes, agentes del enemigo, como siempre se acusa a los movimientos sociales, ¿no? La gente del poder nunca puede creer que la gente realmente la odie. Si ustedes marchan es porque alguien les pagó dinero sucio, ¿no? Si hay obreros haciendo huelga, seguramente hay potencias extranjeras involucradas. Igual pasó en Rusia, y acusaron a los bolcheviques de agentes alemanes. Lenin, les digo, dijo: yo no confío en su justicia, entonces sé que me van a encarcelar, pero podrían matarme, no legalmente, desde luego, pero sí podrían entregarme a fuerzas reaccionarias que me mataran. Entonces, mangos, y se escondió. Pasó a la clandestinidad, igual que otros líderes bolcheviques como Zinoviev. Pero los bolcheviques seguían creciendo en influencia. Hubo un intento de golpe de Estado de un general llamado Kornilov, en el que el gobierno provisional solo pudo apoyarse en los obreros, lo cual llevó al nuevo crecimiento del partido bolchevique, hasta que llegó el mes de octubre, según el calendario antiguo, de noviembre, según nuestro calendario, y los bolcheviques decidieron hacer una revolución, una nueva insurrección para trasladar el gobierno a los soviets, que en esta ocasión ya estaban dirigidos por bolcheviques, coincidiendo con el segundo Congreso Nacional, o sea, de toda Rusia, de los soviets de obreros y soldados. Hicieron una insurrección y pasaron todo el poder a los soviets, dirigidos por los bolcheviques. Parte del cálculo de Lenin era
yo entiendo que el marxismo dice que no se puede llegar al socialismo en un país atrasado, pero Rusia no está aislada en el mundo. En toda Europa esta guerra afectó a los trabajadores y todos los trabajadores de Europa se van a alzar. En ese momento no se estaban alzando, pero esa predicción sí se cumplió o se cumplió a medias, porque de hecho el año siguiente sí hubo revoluciones en Alemania. Ustedes saben que no hay un rey en Alemania, pero no todos sabemos cuándo fue que cayó. ¿Por qué no hay un rey en Alemania? Bueno, porque hubo una revolución dirigida por los obreros en 1918-19. ¿Por qué no hay imperio austrohúngaro? Porque hubo una revolución dirigida por los obreros en el imperio austrohúngaro que tiró al rey. Sin embargo, en esos países, a diferencia de lo que pasó en Rusia, también hubo momentos de poder obrero compitiendo con el poder burgués, pero ahí el poder burgués se estabilizó a largo plazo y terminó triunfando y estabilizándose. Solo en Rusia ocurrió este fenómeno. ¿Por qué no estamos festejando los 100 años? ¿Por qué no vamos a festejar el año que entra los 100 años de la Revolución Alemana, de la Revolución Italiana, de la Revolución Austrohúngara? Porque esas revoluciones solo condujeron a una versión nueva de lo mismo. Los trabajadores siguieron sometidos a un gobierno de clases ajenas, y esas revoluciones en realidad no fueron las que cambiaron el mundo. La que cambió el mundo fue la Revolución Rusa. El pronóstico de Lenin se cumplió, pero se cumplió a medias. Él no pensaba que Rusia fuera a enfrentarse sola al sistema imperialista mundial. Después vino una terrible guerra civil cruentísima. La Revolución de Octubre, por cierto, fue casi incruenta, porque la base de los soldados estaba con los bolcheviques. Entonces, solo los oficiales se oponían, y los oficiales, como los patrones en general, no saben hacer nada por sí mismos. Tienen mucho poder porque la gente los obedece, pero cuando la gente ya no los obedece no pueden hacer nada. Entonces, la revolución, el día de la insurrección de octubre, que fue el 7 de noviembre de 1917, fue bastante incruenta, pero después los capitalistas se reorganizaron en Rusia y sobre todo las demás potencias intervinieron y iniciaron una guerra cruentísima. Y eso no es todo. Las condiciones de la guerra llevaron a que los bolcheviques se vieran obligados primero a luchar con toda razón, normalidad, contra los monárquicos que querían. Pero sucede que los liberales capitalistas tomaban el lado de los monárquicos. Bueno, entonces contra ellos, pero todos los demás juntos. Pero sucede que los socialistas conciliadores tomaban el lado de los liberales. Y entonces poco a poco los bolcheviques se fueron aislando a nivel formal, a nivel de partidos, porque las masas cada vez más estaban con ellos. Por eso triunfaron. Y aquí creo que la parte campesina entra muy fuertemente. No hubieran ganado la guerra civil que vino después si no hubieran adoptado el programa campesino. Una de las genialidades de Lenin fue decir: yo sé que nuestro programa histórico es simplemente la colectivización de la tierra, ¿no? Como medio de producción, somos marxistas, somos socialistas, queremos que los medios de producción sean colectivos. Pero supo reconocer que los campesinos por ahora quieren otra cosa, el reparto agrario. Luego vemos, sí, la colectivización es buena idea a largo plazo, pero mientras tanto queremos el reparto agrario. Y Lenin, lejos de decir dogmáticamente, pues no, ¿quieren el reparto agrario? Pues Nel. No, Lenin lo que dijo fue: pues entonces luchamos por el reparto agrario. Y el poder obrero, creo que su primer decreto fue repartir la tierra. Su segundo decreto fue pedir la paz, o sea, salirse de la Primera Guerra Mundial. Y en efecto, fue el principio del fin de la Primera Guerra Mundial, que fue una masacre espantosa. De ahí surgió un país que por muchos años fue el único con un régimen de propiedad distinto al del mundo capitalista, con un sistema político distinto al del mundo capitalista, y que produjo cosas impresionantes, problemas muy graves, pero cosas impresionantes. ¿Quién fue el primer hombre que llegó al espacio? Yuri Gagarin. ¿Quién fue la primera mujer que llegó al espacio? Valentina Tereskova. Y esto en un país que pocos años atrás había sido de un atraso enorme, ¿no? Donde apenas estaban descubriendo el tractor. Unas cosas impresionantes, y además hizo que todo el mundo cambiara, en el sentido de que, por ejemplo, el movimiento de emancipación nacional durante el siglo XX de Asia, de África y de América Latina cobró una fuerza muy grande, y se lograron grandes movimientos de independencia bajo la inspiración directa primero e indirecta después de la Revolución Rusa. El miedo a la revolución llevó a que Estados Unidos, por ejemplo, dijera: no, en América Latina no podemos seguirle sacando tanto dinero, tenemos que darles dinero. Así surgieron programas como la Alianza para el Progreso,
que coincide con este milagro mexicano, y que justo cuando cayó la Unión Soviética, ya no, sin miedo a la revolución, quitaron estos programas y se hizo dominante, no en México, sino en todo el mundo, esta mierda que llamamos neoliberalismo, y que en realidad no es más que el capitalismo sin miedo a la revolución. La revolución rusa tuvo grandes problemas también. Ese sistema soviético, que es uno de las maravillas del mundo, solo puede sostenerse cuando la gente está movilizada y organizada todo el tiempo. Conforme se fue cansando, ese sistema soviético dejó de funcionar y se canceló las formas democráticas obreras, específicamente obreras. Pero las formas de propiedad socializadas no cambiaron. Por eso Rusia se convirtió en una tierra de grandes contrastes, donde la gente era perseguida si tenía ideas contrarias al régimen, sí, pero sabían todos leer. Es una violación terrible a la democracia y al mismo tiempo uno de los pocos países que cumple las condiciones de la democracia. Guarderías. Fue de los primeros países que concedieron un año entero a las mujeres cuando tenían un hijo de licencia laboral, que integró a las mujeres a todos los puestos productivos. Por eso había una mujer astronauta, cosmonauta, mejor dicho, cuando en México todavía no teníamos ni igualdad formal siquiera. Cuando cayó la Unión Soviética, muchas mujeres cuyas madres o que ellas mismas habían estudiado y eran ingenieras, médicas, etcétera, perdieron sus empleos y se dedicaron masivamente a la prostitución y cosas así. Justo la caída de la Unión Soviética, en cierto modo, me parece, ilumina la importancia mundial que tuvo la Unión Soviética. Ahora Belarmino les va a platicar un poco de John Reed, quién era y por qué les estamos regalando este libro. Le estaban tirando línea. No, es que por primera vez nunca leo y esta vez voy a leer. Pero, bueno, primero hay que aclarar, o sea, hay que matizar lo que dice Óscar respecto al impacto de la Revolución Soviética en el mundo. Es cierto y es el referente, pero al mismo tiempo hay que decir que es un régimen, el luego establecido, no el original, ¿no? Sino por este desgaste, este cansancio y este proceso que habría que discutir. En fin, es el régimen que asesina a 6 millones de campesinos. 6 millones de campesinos. No estamos hablando, o sea, y estamos hablando de hace 100 años. Es decir, la población mundial era mucho menor, ¿no? En ese momento asesinar 6 millones de personas representaba mucho más que asesinarlas hoy. Pero bueno. Reed es muy importante porque, a ver, John Reed escribe 10 días que conmovieron el mundo, que es su gran obra, y es la obra de, digamos, la crónica o la obra de lectura más amena, diré, ¿no? Popular, sin duda, sobre la Revolución Rusa, sin duda. Es una crónica que es posible porque el tipo es un personaje fuera de serie. Es un personaje fuera de serie en un contexto fuera de serie. Pertenece a una generación de organizaciones e intelectuales estadounidenses muy, muy, muy interesante. Y estadounidenses, por favor, ya los norteamericanos, chale, llevo toda mi vida oyendo eso y México es parte de Norteamérica, ¿no? Como es parte de Centroamérica. Bueno, pero pertenece a estos Estados Unidos que ha habido siempre, que hay hoy incluso. Hay un sector en los Estados Unidos siempre grande, muy interesante, muy, muy, muy avanzado, ¿no? Que debemos tener siempre en la cabeza como un aliado potencial, como un aliado que a lo mejor además está quizás en ciertos momentos un paso adelante de nosotros posiblemente, ¿no? El Partido Comunista de México lo fundaron esa generación, gente que venía huyendo de la Primera Guerra Mundial y estaba en México, muchos estadounidenses, entre ellos, como la única mujer que participó en la fundación del Partido Comunista Mexicano fue Evelyn Trent, y uno de sus principales líderes fue Phillips, llamado también Manuel Gómez, porque adoptó un nombre mexicano, pero… Bueno, y entonces voy a leer porque estoy citando a una serie de escritores de la época de Reed
y a un balance que se hizo y merece la pena en lugar de que yo me tire el choro. Max Eastman, otro radical estadounidense que lo conoció bien, dice: la poesía para Reed no era solo escribir palabras, sino vivir la vida. Porque Reed escribía también poesía, terminaron ya las comillas, porque Reed escribía también poesía en sus poemas y porque en sus crónicas, donde se encuentran tal vez los mejores versos, sin rima, desde luego. Para Walter Lippmann, otro compañero suyo, Reed llega entonces a la cúspide del mejor periodismo que se haya hecho nunca. La variedad de sus impresiones, los recursos y el colorido de su lenguaje parecían inagotables, dice él. Periodismo, contemplando sus publicaciones sobre una gran huelga, alguien tiene por seguro. No era el tipo de periodista que tomaba notas desde fuera. Se unió al piquete, lo arrestaron por negarse a desalojar y pasó 4 días en el calabozo. Para otro contemporáneo, que no lo quería, por temperamento, dice, Reed no es un escritor profesional ni tampoco un periodista, sino una persona que lo pasa bien. También de eso se trata, podría responder Reed, coincidiendo con su admirable y admirada Emma Goldman, motor del feminismo y el anarquismo de aquella generación, quien probó con su propia vida que se puede ser revolucionario con seriedad y también con alegría. Eso era algo que los dos compartían. La revolución es muy seria y debe ser también muy alegre. Me pregunto cuánto de los 10 días estremecedores que vio Reed fueron tal como los vio. Y ahí estoy haciendo las preguntas por la duda que me introduce de pronto quien debía estar aquí, Lorena Paredes, esta visión campesinista que ve tanto más que a los obreros de Petrogrado, por ejemplo, a los soldados, ¿no? Que llevaban en realidad el proceso que inicia, que vemos que se remonta a 1905, al movimiento de 1905, lleva todo el siglo XIX manifestándose en grandes revueltas campesinas en Rusia. Perdón que me pierda, ¿no? Pero es que no suelo leer. No suelo leer en las presentaciones. Sí. Por eso hay que leer. Sí, hay que leer para que no sean como yo, ¿eh? O sea, ustedes, ojo a lo que yo diga y digan, sí lean, ¿no? Bueno. Es increíble verlo por todos los lados, David, ¿no? Sin faltar donde trata con los enemigos de la revolución. Y en eso tenía razón Oscar. O sea, él llega a Rusia, ha estado en la Segunda Guerra Mundial, pero llega en la Primera Guerra Mundial, llega a Rusia y como él estudió, es de buena familia, estudió en Harvard, ¿no? Fue una de las gentes brillantes de Harvard. Es también alguien que puede medirle el ojo a las clases de poder en los Estados Unidos, en Rusia, ¿no? Es decir, es alguien que se puede enterar, ¿no? Muy bien ir a platicar con un gran señor, ¿no? Y el gran señor le va a soltar la sopa porque hablan más o menos el mismo lenguaje, conoce el mismo lenguaje. Bien, bien no, porque ya me salí de aquí. Mientras encuentra el episodio concreto que cuenta Reed, es que estaba en una casa burguesa y estaban diciendo, hay que aplastar a esos bolcheviques porque nos van a vender a Alemania. ¿Y cómo nos libraremos de él? Ojalá vengan los alemanes y nos derroten para librarnos así de los bolcheviques. O sea que ese patriotismo de los ricos era pura hipocresía. Dice Reed que hasta les preguntó, a ver, ¿quién de ustedes preferiría que ganaran los bolcheviques y quiénes los alemanes? Y dice, los alemanes eran el Kaiser Guillermo, y termina Reed diciendo, ganó Guillermo 10-1. Bueno, este tipo tan vital, ¿no? Y además con tanto ojo para estar donde debe estar, que Reed, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Aunque tiene
va a morir a los 33 años, o sea, muy poco después de esto, pero es un hombre joven, ¿no? Así ha sido siempre, ya antes de ese septiembre-octubre de 1917, ha estado aquí y allá, pisando el terreno en la guerra, lluvia, barro, cadáveres, en los frentes de guerra europeos que odia, a donde lo mandó un periódico como corresponsal, consciente durante el viaje en barco, mientras él iba en el barco, escribió esto, de que iba en primera clase, mientras que 3.000 italianos viajaban en ese mismo barco como animales, ¿no? No podía concebir este mundo, esta contradicción en la cual vivía, y desde luego la resolvía bajándose a vivir a dormir con los italianos, ¿no? Odiaba esa guerra, la guerra mundial, ¿no? Tenía muy claro, esto es un entrecomillado de alguien que habla sobre él, tenía muy claro lo que significaba el patriotismo, la muerte por las armas o por el hambre, la viruela, la difteria, el cólera, el tifus. En su diario escribe: y aquí están las naciones lanzadas a degüello como perros, y el arte, la industria, el comercio, la libertad individual, la propia vida, grabadas con impuestos para mantener monstruosas máquinas de muerte. En el diario donde colaboraba, retó a la campaña que se hacía desde el Capitolio, esto estoy hablando un poco antes, es decir, cuando estalla la Guerra Mundial, y en los Estados Unidos se empieza una campaña para que Estados Unidos se incorpore a la guerra. Dice: la guerra es la locura de las turbas, la crucifixión de quienes dicen la verdad, la asfixia de los artistas, no es nuestra guerra. Testificó ante el Congreso durante el reclutamiento obligatorio y dijo: no creo en esta guerra, yo no me enlistaría. El artículo que publicó en un periódico de masas era ya un nuevo tipo de escritura, enardecida, implicada. Asistió a una asamblea de los huelguistas de Paterson en Nueva York, escuchó la arenga de la joven radical irlandesa Elizabeth Gurley Flynn, donde sobre el poder de los brazos caídos, y él, que nunca fue tímido, se puso al frente de la muchedumbre. O sea, va a una huelga a cubrirla aparentemente como periodista y termina encabezando la manifestación. Ese era Reed, ¿no? Estamos en el momento, con la Revolución Rusa, estamos en el momento de momentos de la Revolución Francesa y apenas igualado después, ¿no? Así, el momento de momentos, porque los protagonistas no son los 4 gatos que se nos hace querer, ¿no? Sino millones de obreros y campesinos y campesinas y obreras rusas, porque si pudiéramos ilustrarlo, lo que pasa es que ya nos tomaríamos demasiado tiempo. A mí lo que más me ha impactado finalmente cuando escucho algo en precisión de cuál es el efecto inmediato de la Revolución de Octubre, ya en el propio octubre, realmente noviembre, es ya lo que se hace en términos del reconocimiento del papel de las mujeres. Es impresionante ya lo que se hace para octubre, noviembre, ¿no? Hay que leer, este libro tienen que leerlo porque es apasionantemente escrito. Es el hombre que sale a las calles, él está allí, ¿no? Sale, va, corre, va a estar en las calles. Da la impresión de, dices, ¿a qué horas te dio tiempo de hacer tantas cosas? ¿Cómo pudiste ver tantas cosas? Porque está lo mismo viendo una barricada que en una asamblea, que platicando con las familias estas que les tiran la sopa sobre otro tipo de cosas, y tiene una visión, realmente es un tipo fuera de serie, escribiendo una crónica fuera de serie. Y allí nada más quería enlazar finalmente con John Reed y la crónica, la crónica como una nueva forma de contar, digamos, la crónica comprometida socialmente, si quieren llamarla así, ¿sí? Paco Ignacio Taibo dio un curso hace no mucho, terminó ahora mes y medio, dio un curso justamente sobre literatura testimonial, en la que abarcaba, entre otras cosas, a la crónica propiamente dicha. Habló sobre Reed, ¿no? Les pedimos que le echen un ojo, está en YouTube, en el YouTube de la Brigada. Ustedes buscan en YouTube Brigada Paralela en Libertad y encontrarán el video que hizo José Ramón, quien está hoy en la cámara también, editado,
y son tres muy buenos resúmenes de la literatura testimonial toda a lo largo del siglo XX, ¿no? Miren, compañeros, automáticamente, si no contamos la historia activamente, los únicos que la cuentan son los poderosos. Sabemos perfectamente cómo vivía cada presidente de México, cómo se llamaba su esposa, pero no sabemos cómo vivían los obreros si no nos dedicamos nosotros mismos a contar la historia. Y no es un ejercicio meramente de identidad también, ¿no? O sea, para saber quiénes somos, pero no solo para saber quiénes somos, es un arma para cambiar el mundo, y este mundo chingado tiene que cambiar. O sea, como les digo, somos muchos más millones de personas viviendo que en la época de la Revolución Rusa, y la gente con hambre sigue siendo la misma proporción o más. Pero no estamos solos, nos acompañamos unos a otros, no sabemos cuántos somos porque no estamos organizados, pero pronto al ponernos en contacto, al platicar así, nos estamos organizando, estamos aprendiendo unos de otros. Pero incluso si nos faltáramos, nos acompañan los muertos. Esta gente marcha con nosotros, nuestros muertos. Sin ellos tampoco vamos a poder hacer nada, y por ellos también tenemos la obligación de cambiar estas cosas, ¿no? Generaciones han vivido y han muerto por liberarnos de la esclavitud normal o de la esclavitud asalariada. Y pues yo lo tomo como un compromiso personal, y pese a cualquier historia posterior que haya tenido la Unión Soviética, una historia que tiene mucho de glorioso también, incluso la historia posterior, la Revolución de Octubre es un ejercicio de las masas tomando el control consciente de su propio destino. Esa idea se me hace impresionante, y creo que cualquier lección que podamos tener de ella es impresionante. La Unión Soviética cayó, nos dejó un mundo hecho mierda, pero como dice Jorge Manrique, dejónos un consuelo, su memoria. En este caso nos dejó sus lecciones, y para eso creo que estamos aquí. Bueno, yo espero que haya un RID ahora, porque estamos a punto de vivir, confío, nuestro octubre, ¿no? Que no será, no sé si es en octubre o en qué mes. Por lo menos primero, si es este año o el siguiente. No sé si llegaron, pero que sí, esto va a suceder, aquí va a suceder algo verdaderamente extraordinario, y ojalá haya entre nosotros un RID que nos lo cuente. Bueno, ya tenemos, el tiempo que ya es la última actividad. Tenemos tiempo, si quieren, para ¿viene música después? No, entonces ya no tenemos más que nada. Entonces, si alguien quiere, tenemos 10 minutos para intervenciones de ustedes. Sí. Gracias por darme la palabra. Yo quisiera rescatar tres cosas. La primera, lo que se refería al compañero al final de su intervención. Lo fundamental es que la URSS nos demostró, la revolución bolchevique, que es posible que los obreros, los trabajadores, los campesinos, las mujeres trabajadoras gobiernen sin necesidad de capitalistas, sin necesidad de tutelas. Esa sociedad fue gobernada por los trabajadores y lo demostró, y me parece que esa es la lección fundamental, que esos parásitos no son indispensables como nos hacen creer cotidianamente a través de los medios masivos de comunicación locales y extranjeros. Yo les pregunto, ¿es necesario un Peña Nieto para gobernar este país? No. ¿Es necesaria la clase política de la mayoría, vamos a hacer excepciones, la mayoría de la clase política de este país para gobernarnos? ¿Es necesario Carlos Slim para que este país funcione? Pues evidentemente no. Y esa es la gran lección bolchevique. Yo no coincido tanto en cuanto a que Lenin no era, digamos, efectivamente Lenin pasó a la práctica, no solo a la teoría, a diferencia de Carlos Marx, pero me parece de un nivel genial, del nivel de Carlos Marx, sin duda. Es decir, si hay un teórico del Partido Obrero, si hay un teórico de la revolución en la práctica, ese es Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Y la otra que quisiera destacar, la otra gran lección bolchevique es el papel fundamental, activo, proactivo y dirigente de las mujeres, como habrá de ser nuestra patria, más temprano que tarde. Gracias.
¿Alguien más? Tenemos tiempo para una intervención más. ¿Usted? ¿Yo? Anuncios de la Brigada Marina, siempre tiene anuncios. Si no, seguimos. Esta feria de libro va a continuar. Ahí vienen algunos anuncios, pero mientras tanto yo les digo que esta feria de libro va a continuar hasta el próximo domingo de hoy en 8. Tenemos todas las tardes entre semana y la mañana del fin de semana también actividades como estas. Vamos a regalar otros libros en solidaridad con el movimiento social. Y bueno, no hay lista, ¿verdad? Lista no hay. Mañana vamos a tener aquí, vamos a hacer en vivo el programa del Hueso. Ahora sí que va a ser el Hueso Literario. Vamos a estar regalando libros, así que ojalá y nos puedan acompañar. Y todos los libros que edita la Brigada para Leer en Libertad los encuentran atrás. En la parte de atrás del libro viene la página web de nuestra asociación civil, brigadaparaLeerEnLibertad.com. Entran ahí, entra donde dice Proyecto Editorial Descargas y tienen más de 160 títulos gratis de todos los libros que regalamos en la Brigada. Así que ojalá puedan consultarlos. Como digo, ya les regalamos el libro, no lo presten, manden el link, ¿no? Y así no se los clavan. Gracias.